Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay un llamado de Dios que quiero predicar en esta última, posiblemente media hora. Hay un llamado de Dios a presentarnos delante de Él, ¿sí? Preséntate delante del Señor, ¿no? Por eso dice Pablo: los ruego por la misericordia de Dios que se presenten al Señor, no ya haciendo un sacrificio como en el Antiguo Testamento, había que hacer un sacrificio. Ese sacrificio atraía a Dios. Cuando sacrificaban un corderito, eso se hacía en el Antiguo Testamento, un sacrificio vivo, se sacrificaba allí, se derramaba, ahí Dios se hacía presente, eso atraía la presencia de Dios, atraía a Dios mismo. Ahora, Cristo fue nuestro sacrificio una vez y para siempre, dice la palabra de Dios. Fue sacerdote, pero a la vez fue cordero, porque fue el cordero de Dios, sin mancha, que se presentó. Así que ya nosotros después de Cristo no tenemos que hacer sacrificios. Pero ¿cómo atraemos la presencia de Dios? ¿Cómo hacemos que Dios esté con nosotros? Porque nosotros somos un sacrificio vivo delante del Señor. Cuando lo adoras, cuando lo sirves al Señor, cuando te presentas delante de Dios, eso hace que la presencia de Dios venga hacia ti. Así que hay un llamado de Dios a buscar al Señor. ¿En qué? En sacrificio de alabanza, frutos de labios, dice la palabra de Dios, ¿no? Como la mujer fue y rompió el perfume de nardo puro y lavó los pies del Señor. Eso fue impresionante y a tal punto que de eso se iba a hablar por siempre, ¿no? Dijo así el Señor, y hoy estamos hablando de eso, después de más de 2000 años. Todavía se sigue predicando de esta mujer. ¿Qué hizo? Rompió algo de valor allí, pero no es el valor el punto, sino la alabanza. Ahí el lugar se llenó del aroma de la adoración más que del nardo puro. Dios está buscando esa adoración que salga del corazón. Y la Biblia dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Mientras yo lo leo, tú lo buscas en Isaías capítulo 55, versículos 6 al 7. Isaías capítulo 55, en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, versículos 6 y 7, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle, dice, en tanto que está cercano. Deje el impío su camino. Bueno, allí impío es el incrédulo, el que no cree a Dios, el que no tiene fe en Dios. Dice: esa persona deje eso y busque el camino de Dios. Y el hombre inicuo, o sea, el hombre malvado, sus malos pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La palabra de Dios tiene dos cosas tremendas: que es fuerte, es justa, es fuerte, es espada de dos filos, ¿no? Porque aquí estamos leyendo algo fuerte, pero a la vez que dice que Él tiene misericordia, que Él es justo para perdonar. Así que es el amor, la misericordia de Dios la que te puede perdonar, te puede restaurar. Él dice que va a tener misericordia, pero tú te tienes que volver a Dios. Tú te tienes que entregar, tú tienes que buscar al Señor, porque va a llegar un día en que no lo van a encontrar. Personas van a querer buscar a Dios y no va a estar. Va a llegar un día donde la iglesia va a ser arrebatada, dice la palabra del Señor. Vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, y muchas personas van a querer buscar a Dios y no lo van a encontrar. Dios no va a estar. Por eso hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y esta búsqueda es diaria. Mire, yo puedo predicarle para los que están hace mucho tiempo en la iglesia como para los que recién están empezando. Amén. Yo le pido al Señor poder predicar profundo, pero a la vez claro y simple para entender. Esta búsqueda diaria tiene que ver con que tú cada día abras la palabra del Señor, puedas leer un versículo, puedas acercarte. Ahora, cuando vamos al Antiguo Testamento, encontramos que allí está el altar. Y ese altar debía arder continuamente y nunca debía apagarse. La palabra altar, hoy estamos hablando del altar de consagración. La palabra altar aparece 378 veces en la Biblia. Miren, si no es importante. Por ejemplo, fue Noé quien celebró cuando pasó el diluvio. Lo primero que hizo Noé cuando salió fue hacer un altar. ¿Sí? Porque él debía volver de nuevo a empezar de nuevo a trabajar, a labrar la tierra, ¿no? Porque ya habían bajado las aguas. Sin embargo, él no empezó a trabajar en el momento en que bajó, aunque era necesario, ¿no? Era imprescindible para comer. Lo primero que hizo fue un altar. O sea, dijo: vamos a empezar bien. Si Dios trajo un diluvio,
Vamos a empezar bien, vamos a empezar ¿cómo? Haciéndole un altar al Señor. Así que el altar aquí simboliza el altar de nuevos comienzos. ¿Tú quieres empezar de nuevo en las cosas del Señor? ¿Quieres entregarte? ¿Qué es lo más importante? Que hoy pases por el altar del Señor y simbólicamente levantes un altar de nuevos comienzos. El altar también lo vemos en Abraham cuando demostró a Dios ser obediente. Le dijo, entrégame a tu hijo. Y había promesas sobre ese hijo Isaac. Sin embargo, Abraham lo tomó de temprano y lo llevó al monte Moriah, el mismo monte donde murió Jesús. Ese mismo monte fue, y claro que no lo sacrificó, Dios tenía planes para ese niño. Pero Abraham fue obediente, así que ese fue como un altar que simboliza la lealtad a Dios. Tú tienes que ser un hombre y una mujer leal al Señor. Amén. Luego vemos en Jacob, estaba allí Jacob también donde se encontró con Dios, ¿no? Ahí él decía, ángeles, esto es casa de Dios y puerta al cielo, Dios estuvo aquí mismo. O sea, fue un altar donde hizo allí Jacob, un altar de encuentros con Dios. Ahí simbolizó el encuentro con el Señor. Luego vemos en Moisés y en muchos más, yo solamente hoy estoy tocando algunos, ¿no? Cuando venció a Amalek, la primera vez que venció Moisés a Amalek, dice que levantó allí un altar de victoria, ¿sí? Y el altar que tú levantas cuando vas al Señor, cuando oras, cuando buscas al Señor, es un altar donde tú estás declarando victoria del Señor, victoria sobre tu vida. Porque si no vamos a buscar a Dios, si vamos a buscar a Dios y vamos a buscarlo al Señor derrotados o vamos a buscar al Señor creyendo que Él no puede hacer un milagro, creyendo que Él no puede transformar algo, estamos levantando un altar allí de donde no hay fe, ¿no? Donde no hay esperanza. Podemos ir así a la presencia de Dios, pero ¿cómo salimos de ese momento? Salimos victoriosos, salimos bendecidos, hemos leído un versículo, hemos leído una palabra y esa palabra nos levantó. Moisés levantó allí un altar de victoria porque dijo, Dios venció y levantó un altar, dice la palabra del Señor. Luego vemos a Josué que también tuvo allí su victoria sobre Jai y ahí levantó un altar de agradecimiento al Señor. No hay que ser agradecido, hay que buscar a Dios y darle gracias a Dios. Yo a veces le doy gracias a Dios por lo que Él no hizo todavía, pero que sé que Él va a hacer. Por fe. Tú a veces no tienes para dar. Quizás no tienes dinero para dar. Sin embargo, tú puedes hacer una promesa delante del Señor, ¿sí? Un voto. Y decirle, Señor, yo te quiero dar, no tengo. Pero te prometo que si tú me prosperas, yo te voy a dar, Señor. Y sabes que eso también es dar. Nosotros no enseñamos aquí lo que se enseña en muchas iglesias sobre el pactar con Dios, hacer pacto. Eso es antibíblico, perdón. Si alguien cree que es de Dios, nosotros no lo encontramos en la palabra de Dios eso. Pero sí encontramos el voto. El voto que, por ejemplo, hizo Jacob, ¿no? Dijo, Señor, si tú me prosperas, si tú me bendices, yo te voy a dar. Ahora, ese voto significa que cuando Dios lo prosperó, tuvo que cumplir con Dios. El voto es de antemano, diciendo, Señor, no tengo, pero ¿sabes qué? Quiero bendecir a la iglesia. Y Dios te va a prosperar para que tú también puedas darle al Señor lo que es de Dios. Amén. No podemos comprar con dinero ninguna sanidad. No podemos. Es antibíblico. Lo que tenemos que tener es un corazón abierto. Un corazón, ¿no? Dice que el dador alegre es el que el Señor ama, ¿no? ¿Y qué hace el dador? El dador alegre da, no para comprar algo, porque no hay dinero para comprar. No alcanzaría el oro del mundo para comprar algo. Imagínate que tu hijo te quiera comprar a ti como padre. ¿Te gustaría? Y diga, acá tengo todos mis ahorros. Quiero comprarle a mi padre que me dé un beso, que me ame, que me abrace. ¿Te gustaría? Y a Dios menos le va a gustar. A Dios menos le va a gustar. Pero eso es un atajo que hoy hay, lamentablemente. Pero nosotros somos de los que aprendemos de la palabra, de lo que aprendemos de lo que dice la palabra de Dios. Amén. Que es bendición. Entonces, para estos y muchos hombres y mujeres de Dios que podemos encontrar en la Biblia, el altar representó sacrificio, gratitud, entrega, celebración. Dios había establecido que no se podía llegar a la presencia del Señor por el pecado que había en el hombre. Entonces se preparaba allí un altar, ¿no? Un lugar donde se entregaba una ofrenda de adoración, donde había justificación, donde había alabanza al Señor. El altar era un lugar donde tenía que tener ese fuego ardiente. Dice la palabra de Dios, continuamente esta llama debía estar
ardiendo. Por eso el sacerdote, eso está en Levítico capítulo 6. Si usted lo va buscando, ahora vamos a leer un versículo de allí. Entonces el sacerdote debía quitar las cenizas. Porque ¿qué sucede cuando uno prende un fuego y empieza a acumularse la ceniza? Se apaga, ¿no? Entonces el sacerdote debía quitar las cenizas para que ese fuego arda más y poner leña. Constantemente debía estar así en el Antiguo Testamento ese altar, ¿no? Y eso tiene un simbolismo, por supuesto, para nosotros. El fuego es símbolo del Espíritu Santo. Y Pablo exhorta a Timoteo también a que avive el fuego del don de Dios, dice, ¿no? Que estaba en él. O sea, lo veía a Timoteo medio apagándose, veía que el fuego estaba medio decayendo en Timoteo y las cenizas posiblemente estaban queriendo apagar ese fuego. Entonces le decía Pablo, te exhorto, Timoteo, a que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, que fue enviado a través de la imposición de las manos de Pablo. Por eso Pablo también nos exhorta a no apagar el Espíritu, a no apagarlo, ¿no? O sea, no apagar el fuego de Dios sobre nosotros. Fíjate el capítulo 6 de Levítico, versículo 13. Dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Así que Dios nos está llamando a nosotros a cuidar el altar, a guardar ese altar, ¿no? Y como les digo, eso era como sombra. El Antiguo Testamento dice que es sombra del Nuevo Testamento. O sea, que ese altar en el Antiguo Testamento simboliza nuestra búsqueda de Dios. No estamos diciendo que nosotros que hay que hacer un altar de piedras como se hacían antes. No les estoy diciendo eso. Ustedes me entienden lo que les estoy diciendo, ¿no? Les estoy diciendo que eso, antes se ponían piedras, se hacía un altar, se ponía fuego, o había un altar de hecho de verdad. Hoy no tenemos que hacer ese altar. Hoy nosotros somos el altar. Que vamos, nuestro corazón es el altar que va delante del Señor, ¿no? En oración, en búsqueda, y arma un altar espiritualmente hablando para buscar a Dios, para buscar la presencia del Señor. Y ese altar debía arder y había que hacer un sacrificio de sangre en el Antiguo Testamento. Hoy Dios busca un sacrificio vivo, leímos, ¿no? El sacrificio vivo, que es agradable al Señor. Por eso es nuestro deber cuidar el altar, como el sacerdote cuidaba el altar. Es nuestro deber hoy en día cuidarlo nosotros también, ese altar, ¿no? Esa búsqueda a Dios. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. O sea que no solamente uno es el sacerdote o el pastor. La Biblia dice que todos somos sacerdotes. ¿Sabía eso usted? Todos somos sacerdotes delante del Señor. Todos debemos presentarnos delante del Señor. Tú debes buscar al Señor. Tú debes crecer, porque si no nos volvemos como espectadores de las cosas del Señor, ¿no? Y Dios quiere usarnos a nosotros también. Dios quiere levantar la iglesia, no solamente una persona. Dios quiere levantar a muchos evangelistas, a muchos pastores, a muchos misioneros. Y es nuestro deber cuidar para que el fuego no se apague, porque en lo natural se tiende a apagar y en lo espiritual también se tiende a apagar. Y todo lo que sucede en lo natural también sucede en lo espiritual. Entonces, por alguna razón quizás has descuidado el altar del Señor. ¿Cómo se puede descuidar el altar de Dios? La falta de oración, la falta de búsqueda al Señor. Fíjate que tenemos un ejemplo tremendo en la palabra de Dios. En Lucas capítulo 22, versículo 44. Tenemos un tremendo ejemplo allí de Jesús cuando Él estaba en el Getsemaní antes de ser clavado en la cruz. Dice que Él estaba en un tiempo de agonía, ¿no? ¿Cómo dice allí la palabra del Señor? Y estando en agonía, oraba más intensamente. Un tiempo de agonía, un tiempo de prueba, un tiempo donde se estaba por enfrentar a la misma muerte. Difícil tiempo que estaba viviendo el Señor, ¿no? Nosotros pasamos también por situaciones difíciles, por tribulaciones, por luchas, por cuántas cosas que hay en el corazón que estamos tratando de buscar al Señor para que Él sane. Amén, todos, yo también, hermanos. Todos tenemos algo del cual ir al Señor y del cual buscar esa restauración de Dios. Jesús estaba en un tiempo de agonía y ¿qué hizo? Se fue a dormir. ¿Qué hacía? Oraba ¿cómo? Más intensamente. Ahí tenemos un ejemplo tremendo. Nos dejó una enseñanza impresionante nuestro Señor, que en tiempos de quebrantos que Él estaba viviendo, tiempos difíciles, no dio lugar
a esos enemigos espirituales que quieren atormentarnos cuando hay dolores en el corazón, cuando hay cosas en el corazón que no tenemos sanadas, que nosotros lamentablemente a veces permitimos. Este viernes pasado hablamos, ¿no?, sobre la batalla que tenemos en la mente. Si puede buscar, está el sermón ahí, muy bueno que usted pueda volver a verlo. Si no lo vio, pueda verlo por primera vez, pero si lo vio pueda volver a verlo, porque nos explica las luchas que tenemos, las batallas que tenemos a nivel mental. Y este tiempo difícil, Jesús oraba más intensamente. ¿Y qué le dijo al Padre? Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué le dijo eso Jesús? Porque él estuvo luchando con eso, hermanos. Él también fue 100% humano, 100% Dios. Pero ¿sabe qué? A él le costó tomar esa decisión, aunque la había tomado antes de la fundación del mundo. Sin embargo, estando allí en ese momento, siendo también una persona que sentía que le salían grandes gotas de sangre, dice la palabra de Dios, la presión que tenía. Los doctores dicen que eso es, cuando eso sucede, los vasos sanguíneos están explotando en el cuerpo. Es una presión terrible que una persona tiene. Entonces empieza a salirle sangre de los poros. Eso es lo que vivió tu Señor y mi Señor antes de ir a la cruz. Y estando en ese momento, le dijo: Padre, no quiero que se haga mi voluntad, porque quizás no tome el camino a la cruz. Estaba en una lucha, en una pelea. Pero que no se haga mi voluntad, dijo, sino la tuya. En momentos de prueba tienes que orar más intensamente. Busca, aunque no tengas palabras. A veces como Ana, que se acercó, dijimos también esta semana, Vanessa también lo predicó, se acercó Ana y no podía ni siquiera hablar. Lloraba Ana en la presencia de Dios, ¿no? Lloraba. Y quizás hablaba así como cuando uno está llorando, que no puede ni hablar, solamente llorar. ¿Cuántos les ha pasado? Y el sacerdote dijo: está ebria, porque no puede ni hablar. No estaba ebria, estaba en un tiempo de quebranto, en un tiempo de búsqueda, cuando ella fue, ¿a dónde? A la casa de Dios. Ahí sabía que podía hacer su oración respondida. Fue a la casa de Dios y expuso sus lágrimas en tiempos de agonía. Y el milagro vino, porque fue a la casa de Dios y buscó al Señor. Como Vanessa predicó, la mujer encorvada estaba donde tenía que estar. 18 años bajo ese espíritu de enfermedad. ¿Dónde fue? A la casa de Dios. Y estando en la casa de Dios, sin darse cuenta, solamente buscó a Dios. Jesús estaba ahí y la sanó después de 18 años. Y ese espíritu de enfermedad salió de ella, pero ¿saben qué pasó? Parece como si se le hubiera metido al otro. ¿Se dieron cuenta? Porque cuando fue sanada, uno empezó a gritar y decir: está mal, no hagan eso en el día de reposo. Se enojó. Así que salió de un lado y se metió en otro. No fue así literalmente. Yo se lo digo para que usted se dé cuenta que el corazón tiene mucho que ver. El corazón tiene mucho que ver. Pues esta mujer fue libre de ese azote. Entonces no descuidemos ese lugar de búsqueda donde el Señor quiere vivamos consagrados. Consagrarse significa presentarse delante de Dios. No significa que ahora, no sé si han visto el video nuevo que estamos poniendo en la página, que habla de que cuando uno se entrega a Dios, no es que uno lo va a hipnotizar al otro. No es que el otro va a ser un zombie caminando. No sé si vieron el video. No. Venir a Cristo no significa que ahora consagrarme, que no puedo hacer nada. Como mucha gente, ¿no? Dios no es un Dios de prohibiciones. Dios es un Dios de amor, que te ama tanto. Claro que te va a cambiar porque te ama. Pero no es que ahora tiene prohibido. Me acuerdo que estábamos nosotros en Nueva Zelanda y levantamos el grupo de jóvenes allí, pero nos tocó ir a Australia, y en ese tiempo que fuimos a Australia, invitaron a un joven a predicar al grupo que teníamos en Nueva Zelanda, y ese joven predicó y dijo: si todos los que están escuchando música no cristiana, dice, tienen que romper los CDs y tienen que entregarlos a Dios. Y muchos de los chicos eran nuevos. Yo sabía que eran nuevos. Yo sabía que no podía decirles eso, porque Dios es el que hace el trabajo, hermano, no nosotros. Entonces, me acuerdo que muchos fueron y rompieron los CDs, y fue a la luz del servicio, fue un servicio tremendo.
Pero esos chicos al otro día querían escuchar su música favorita y ya no tenían el CD. Entonces nosotros volvimos de Australia y nos esperaron. A las 2 de la mañana llegamos y nos esperó todo el grupo ahí, nos fue a buscar al aeropuerto. 2 de la mañana. Y me acuerdo que varios vinieron y nos contaron eso y nos dijeron: pastor, estamos desesperados, es nuestro grupo favorito. ¿Qué hacemos? Me preguntaron, ¿no? Estaban como ansiosos. Digo, Dios no trabaja así. Dios cuando hace algo te lo va a mostrar a ti, te lo va a revelar y tú vas a sentir la convicción de hacerlo. Nadie lo puede hacer por ti. Porque si es humano lo que hacemos nosotros, no prospera. Vas a gastar dinero. Yo estando en la iglesia y empezando a ir a la iglesia, yo era disc-jockey y me gloriaba de todos los discos que tenía y de todos los CDs. Pero un día estaba en el servicio cantando y dije, qué lindo que es Dios y adorando a Dios. Y el Espíritu Santo me dijo, ahora vuelves a tu casa y tiras todo eso que tienes ahí. Entonces yo dije, esa voz habrá sido la voz del enemigo, dije yo. Ahí tengo miles de pesos. Y otra vez la voz vino. Vas a tu casa, tiras todo eso en el nombre de Jesús. Y empezó una lucha. ¿Usted se cree que es fácil? Empezó una lucha que sí, que no, y te sube el ritmo cardíaco y oras y reprendes y la voz viene de nuevo. Porque no era la voz del enemigo, ¿no? Pero eso fue algo que hizo Dios conmigo, hermanos. En un momento único de Dios, algo para mí. Yo lo cuento, pero fue algo mío. Entonces, como era compartido con mi hermano, estábamos los dos en el servicio, yo decía, bueno, hablale a él, Señor, porque yo puedo romper la mitad, porque la mitad es mía, la otra mitad es de él. Y ese día salió del servicio y me dijo, no sé cómo te vas a tomar esto, me dijo, pero Dios me dijo que tenemos que romper todo eso y tirarlo. Ahí dije yo, esto va en serio. Llegamos y estuvimos 2 horas rompiendo discos y rompiendo CDs. Y lo tiramos a la basura. Me acuerdo que vino un vecino, amigo nuestro, y dijo, ¿por qué no lo vendieron? Hubieran sacado miles de pesos ahí. Mire cómo el enemigo también ahora. Y por un momento dijimos, sí, pero no, Dios no pidió eso a nosotros. No estoy diciendo que Dios lo va a hacer así con usted, o que usted lo tiene que hacer hoy así, porque yo puedo hacer eso, decirle el domingo que viene traigan todo y que rompemos acá, y va a salir en las cámaras, va a ser hermoso todo, hermanos. Pero si Dios no lo hace, no sirve. Y hay una liberación en nuestra vida, cambió de ese día. Literalmente nuestra vida espiritual dio un vuelco de un día para otro, se los aseguro, fue así. Dio un vuelco tremendo, una liberación en nuestra vida. Nuestra forma de orar, nuestra forma de buscar a Dios, claro, tuvo un costo altísimo, pero Dios nos estaba pidiendo eso nosotros. Mire, a Abraham le pidió a su hijo, algo todavía mucho más difícil, ¿no?, de entregar. Y él fue fiel. Nadie se sienta mal. Simplemente estoy diciendo, Dios a veces obra de formas. Pero cuando Dios hace el trabajo, eso prospera en el tiempo. Ahí hay bendición. Ahí hay libertad. No, predicamos de la libertad en Cristo, pero tenemos que vivirla, la libertad en Cristo. Amén. Tenemos que vivirla. Y el altar, dijimos, también es el corazón que hay que guardar, ¿no? Que hay que cuidar. Dice que desde el corazón... que hay que guardar el corazón porque de él fluye, mana la vida, ¿no? Y es algo que hay que reparar, que hay que arreglar también el corazón, ¿no? Para que el fuego pueda arder, porque a veces hay cosas en nuestro corazón que hace que el fuego se apague enseguida, y debemos reparar el corazón también. ¿Cómo está tu corazón en este día? Allí vas a tener que reparar cosas, posiblemente rencores, rechazos. Y yo leyendo la palabra del Señor me encontré con Elías en el tiempo de Acab, de Jezabel. Me encontré con Elías cuando Elías encontró que el altar de Dios estaba ¿cómo? Arruinado, dice la palabra de Dios, ¿no? Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. ¿Qué dice? Que el altar de Jehová ¿cómo estaba? Arruinado. ¿Qué me dice esto a mí? ¿Qué te dice esto a ti? Que en algún momento, si estaba arruinado, en algún momento estaba bien, ¿no? En algún momento estaba entero, en algún momento estaba en perfectas condiciones, en algún momento estaba funcionando, pero se lo ha descuidado. Se lo descuidó al altar. Acab y más Jezabel, su esposa, eran terribles. Uno de los peores reyes que tuvo Israel en el Antiguo Testamento se llamó Acab. Entonces,
algo había sucedido, algo se había descuidado, se había abandonado y terminó acabándose. Algo arruinado es algo descuidado, hermanos. Algo que no se tuvo mantenimiento. Es porque no se usaba, se llenó de polvo ese lugar, se abandonó, era algo abandonado. El altar no debía estar abandonado, debía, como dijimos, estar siempre encendido. Y el sacerdote debía, pero ya no estaba ni el sacerdote allí. En ese tiempo ya reinaba otros dioses en minúscula. Ellos seguían a los Baales. Y ustedes saben la historia de Elías con Jezabel. Ahora, ¿qué puede arruinar el altar? Y en nuestra vida, muchas cuestiones, ¿no? Guerras, pleitos, peleas, discusiones, falta de carácter, mal temperamento, conflictos en el corazón, rencores. ¿Cuántas situaciones? Podemos hacer una lista interminable, ¿no? Cuando uno lucha también con la culpabilidad, muchas personas no logran ser libres de la culpabilidad, se sienten todo el tiempo culpables. ¿Cómo podemos servir a Dios o buscar a Dios cuando hay culpabilidad? Mire, Dios no lo culpa, tenga cuidado, porque el que culpa no es Dios. Dios restaura, Dios perdona. El que culpa, ¿quién es? El diablo, ¿no? Que viene a culpar. Dice que él es el que culpa a los hermanos, ¿no? El que acusa, dice. Él es el acusador, el que pone el dedo así, ¿no? Y acusa. Pero Dios no acusa. Dios perdona, Dios restaura a aquel que se acerca. ¿Qué provoca que este altar hubiera estado así arruinado, ¿no? Lo vemos ahí en la palabra de Dios. Usted está en Primera de Reyes, capítulo 18 ahora, versículos 17 al 21. Dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Miren, Elías iba a turbar a Israel. Miren lo que le dijo Acab. ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Dios y siguiendo los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, miren, 850 profetas del enemigo eran contra uno, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Así estaba el pueblo de Israel, entre dos caminos, entre dos formas de adorar, de buscar. Así estaba Israel en ese tiempo bajo Acab y Jezabel. Sin embargo, Elías, y sabe que no era normal hablarle así a un rey. Acab le dijo, tú eres Elías. Mentira, ¿no? Elías era un profeta de Dios que ayudaba, que daba palabra, que profetizaba las verdades de Dios. Claro, a nadie le gustaba, ¿no? Y Elías, ¿qué le dijo? No soy yo, eres tú, Acab. ¡Wow! Eso podía costarle que le corten la cabeza ahí mismo, ¿eh? Sin embargo, tenía autoridad de parte de Dios. Eres tú y la casa de tu padre, o sea, la descendencia, porque dejaron los mandamientos de Dios, arruinaron el altar, abandonaron las cosas del Señor y ahora están adorando a otros dioses en minúscula. Ni siquiera dioses se tendrían que llamar. Entonces la falta de un altar a Dios provocó otros altares de idolatría. ¿Saben? Cuando tú no tienes un altar con Dios, vas a tener otras personas antes que a Dios. Vas a levantar altares. El altar puede ser un hijo, un nieto, no se me ocurre en este momento. Muchas cosas pueden ser un altar. El trabajo excesivo, el poner primero el trabajo antes que Dios, eso es un altar, yo diría, de los más complicados de derribar en este país. Cuesta horrores derribar ese altar, pero por ahí tengas la gracia en este día de comprender que primero está Dios. ¿Y eso qué provocó? Confusión, turbación, crisis económica. Y eso es lo que pasa cuando descuidamos el altar de Dios. Vienen confusiones en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestros hijos, confusiones, luchas, tormentos o situaciones que tú dices, ¿cómo hago para controlar estas cosas? Son cosas que no saben ni cómo vienen ni cómo se van. Así vive mucha gente. Dice mucha gente, son fuerzas que no sé cómo controlarlas. Son espirituales. Pero cuando pones a Dios primero y buscas al Señor, todas esas cosas se empiezan a ir. Amén. Se empiezan a salir, empieza a haber libertad. Entonces Dios se distanció de ellos. ¿Y qué sucedió?
La bendición se fue. Ahora Elías, Primera de Reyes capítulo 18 versículo 30, ¿qué dice? Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba destruido. ¿Sabe qué dijo con eso Elías? No más confusión para el pueblo. El pueblo estaba confundido, no tenía ni siquiera palabras para decir. Eso lo leímos anteriormente. Ahora, cuando él arregló el altar, estaba diciendo con esto: no más confusión para el pueblo de Israel. Por eso cada mañana el sacerdote, ¿qué debía hacer? Poner leña. Dice allí Levítico 6, ponía leña, acomodaba el holocausto y quemaba las grosuras delante de ese lugar donde ardía el altar. Yo quise darle una explicación a estos versículos y fíjate que la leña cada mañana, dice, ponía la leña y acomodaba el holocausto. Es cada mañana que nosotros tenemos que acercarnos al Señor en oración, en búsqueda. Esa es la leña que quema, ¿no? Que quema y que enciende, que tú puedas buscar al Señor y haya una relación y se sienta algo ahí cuando estás buscando al Señor. También en serio, cada mañana pongamos la palabra del Señor y se encienda ese fuego por buscar al Señor. Dice luego: quemará las grosuras de los sacrificios, es decir, lo que traes, lo que confiesas. Ahora, esas grosuras son esas cosas que confesamos delante del Señor, que tú y el Señor saben nada más, ¿no? Que debes quemar, ¿se entiende? Que debes entregar en el altar, que debes ir y decirle: Señor, estoy luchando con esto, pero mira, las voy a quemar hoy, las voy a poner delante del altar y las voy a quemar. Tú peleas por mí, Señor. Situaciones, cosas que no puedes cambiar, que no sabes cómo luchar con esas cosas. Trataste de pelear a nivel humano y no pudiste. Trataste de ver cómo lo arreglabas humanamente y no se pudo, porque se pelean espiritualmente. Las armas de nuestra milicia no son carnales, dice la palabra de Dios, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces nuestras armas no son naturales. A veces lo arreglas por un tiempo naturalmente, pero tienes que ir al altar del Señor. Hoy vas a venir y vas a quemar esas grosuras. Esas cosas que te detienen, que no te dejan crecer espiritualmente, no te dejan ser libre. Hay gente que dice: yo escucho pasos a la noche, gente que camina en mi casa. Es muy normal, ¿no? Lamentablemente. O alguien que se sienta y uno dice: yo no lo veo, pero hay alguien sentado ahí. Ay, me da hasta miedo decirlo. Son influencias que estaban ahí, posiblemente de otra familia. Uno compra a veces una casa, ¿sabe lo que tiene que hacer? Tiene que orar en esa casa, porque ahí vivió por ahí gente que hizo brujerías, que hicieron cosas que no estaban bien. Entonces uno ahora: desde que me mudé las cosas van peor. Bueno, no tienen que ir peor, tienen que ir mejor. Abramos los ojos espiritualmente, hay cosas que suceden. Amén. Que tenemos que ir a la presencia de Dios y ver qué es lo que está pasando. Podemos ir a orar por su casa, podemos ir a ungir su casa. Amén. Los pastores vamos siempre a orar y a ungir, y a veces Dios nos muestra cosas, me ha mostrado, pero sin embargo es para sacarlos de la casa, echarlos fuera en el nombre de Jesús. Porque esos han tenido la autoridad de alguien para entrar. Personas que han vivido antes, que han hecho brujerías o cosas, le han dado el permiso para entrar. Y ahora hay que sacarlos en el nombre de Jesús. Porque en esa casa tiene que haber paz, tiene que haber bendición. Amén. Fíjate, quemar esas grosuras cuando tú vas y confiesas, te humillas delante del Señor. ¿Y qué hacemos? Cuando quemamos esas grosuras, aunque las grosuras tenían mal olor, sin embargo, ese humo se transformaba en una adoración a Dios. Se transformaba en algo fragante delante del Señor. Cuando tú quemas esas grosuras, espiritualmente hablando, estás derramando al Señor allí algo especial, un aroma especial de alabanza, de adoración. Le estás diciendo a Dios: ahora tú peleas por mí, Señor. Mira lo que sucedió con Sansón. Yo estaba leyendo para concluir en este día, pero estaba estudiando también esta semana Sansón, ¿no? Fíjate, fue levantado por el Señor como juez, tenía mucha autoridad, él había sido consagrado por su familia como nazareno. ¿Qué significaba eso? Que no se podía cortar el pelo, que no podía tocar muerto, que no podía tomar sidra o vino, no podía. El nazareno estaba entregado al Señor, y ese era Sansón, tenía una fuerza especial, ¿no? Un hombre dedicado al Señor. Pero ¿qué pasó? Estaba tan dedicado a Dios, y ese es el otro extremo, ¿no? Que tenía demasiada confianza en sus fuerzas, Sansón.
Y a la vez un abandono en un momento de la relación con Dios, y empezó a jugar como ese juego que hizo Sansón, que podemos leer en la palabra de Dios, ese juego en su corazón, que consistía en jugar hasta dónde podía llegar, ¿no? Con ese jueguito, en esa condición que él tenía de entregado, de nazareno, de ungido. ¿Y qué pasó? Apareció Dalila, ¿no? Siempre aparece una Dalila allí, que significa, Dalila significa debilidad. ¿Sabía eso? En el hebreo. Es decir, entró alguien que quiso buscarlo a él, que quiso seducirlo, ¿no? Y él empezó a jugar ese juego, empezó a coquetear con esas cosas, a tocar, a acercarse. Y siempre nosotros, bueno, cada tanto predicamos que se cuiden entre ustedes, ¿no? En la casa del Señor, que tengamos cuidado, ¿no? Con el sexo opuesto, que respetemos al sexo opuesto, sean casados o solteros. Cuidado con jugar ese juego de acercarse o de tocar a alguien, ese jueguito que hace que nos deslicemos, ¿no? Cuidado con las miradas, con cosas que no convienen. Más bien, la Biblia dice, guarda tu corazón. Claro que los solteros se tienen que enamorar, ¿no? Pero cuidado cuando compartimos esas cosas, pueden herir a otros, ¿no? Más bien, oremos por los hijos, por nuestros hijos, oren por nuestras hijas, oramos por sus hijos, unos por otros nos bendecimos. Amén. Nos ayudamos. Lo más preciado que tenemos son los hijos, hermanos, de nuestra iglesia. Miren, ahí están aprendiendo la palabra del Señor. Tenemos que amarlos, tenemos que bendecirlos, tenemos que hablar bien de ellos, porque son el futuro de la iglesia. Y aparte porque son niños, tenemos que bendecirlos, tenemos que amarles, tenemos que ayudarles. Amén. Algún día van a estar aquí tocando posiblemente y los vamos a amar, los vamos a respetar. Vamos a estar ahí para ayudarles cuando caigan, vamos a estar ahí para aconsejarles, vamos a estar ahí para bendecirles. Amén. Ayúdennos a nosotros como pastores en este punto. Amén. Pero fíjate, tenemos que ser respetuosos, ¿no? Respetuosos, no lastimar a nadie. Me gustó una vez un predicador que dijo, Dios no nos llamó a pisotear las flores de otro jardín. Mira lo que dijo. ¿Cuántos lo entienden? Tú tienes tu jardín, tú tienes tu rosa. ¿Ves los que están enamorados de su esposa? Tienen su preciosa rosa, ¿no? Pero Dios no te llamó a ir a otro jardín y pisotear otras rosas. Ya tienes una que tienes que cuidar, restaurar, amar, como vaso más frágil, dice, ¿no? La palabra del Señor. Cuidado, cuida tu jardín mejor, que el otro se va a encargar de cuidar su jardín también. Pero Sansón terminó cayendo en esa debilidad, y esa debilidad terminó con su vida. ¿Qué hizo? Coqueteó, jugó, el pecado es algo que actúa de esa manera, nos va envolviendo, nos va seduciendo, nos quiere cegar, esa es la palabra, ¿no? Por eso la relación con el sexo opuesto debe ser distante, con cuidado, transparente, debe ser limpia, no debe dar lugar a dudas, ni miradas, ni nada por el estilo. Porque justamente nuestra lucha nace muchas veces en la mente, ¿no? Y ahí es donde uno empieza a jugar. Y muchos dicen, no te hagas una película, ¿no dicen así? No te hagas una película en la mente de las cosas. Uno a veces, la mente viaja tanto, ¿no? Y una mentira a veces puede llegar a pensamientos que son irreales. Viajan tanto en la mente, viaja como una película, ¿no? Y el pecado nunca trata bien a las personas, nunca. Nunca te va a tratar bien. Te destruye, te separa, te apaga, te endurece. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Dios preguntó, ¿dónde estás, Adán? ¿No? ¿Y dónde estaba Adán? Estaba escondido. Sabía Dios dónde estaba. Dios veía todo, pero lo primero que preguntó, ¿dónde estás? Con esa pregunta estaba Dios mostrándole a Adán el pozo de donde había caído, ¿no? El lugar de privilegio que tenía y dónde estaba ahora, desconocido del Padre. Sin embargo, el Padre lo amó, ¿no? Adán. Ya en Génesis capítulo 3 vemos la promesa. Génesis 3:16, anótelo y léalo después. Vemos la promesa de que Dios iba a restaurar al hombre, ya en el Génesis. Antes de que Dios crease al hombre, ya Dios tenía la respuesta para el hombre. Si el hombre cae, ya tenía la respuesta a Dios. Miren qué Dios y qué Padre amoroso que usted tiene. Son tiempos de limpieza. Esta semana hemos dedicado a tocar temas para ir a la presencia del Señor, ¿no? Tiempos de altar. Esos son tiempos donde tú decides buscar al Señor y decides caminar con el Señor.